Claudia tenía 39 años y una vida que, vista desde fuera, parecía perfectamente organizada. Cada mañana sonaba el despertador a las 6. El café goteaba en la cafetera mientras ella preparaba los almuerzos de su hija y revisaba el correo electrónico del banco donde trabajaba como contadora. Su esposo Ernesto, con 46 años, era de costumbres inamovibles. Pasaba gran parte del tiempo concentrado en su empresa de logística, agotado, inmerso en números, llamadas y responsabilidades que siempre parecían más grandes que cualquier espacio íntimo entre ellos. La rutina se había vuelto tan predecible que incluso las conversaciones parecían escritas de antemano. ¿Qué cenamos mañana? ¿Pagaste la factura de la luz? No olvides llevar el coche al taller. Todo funcionaba, sí, pero en silencio. Ese silencio fue el que la llevó, una noche, a descubrir que algo en su interior aún estaba vivo. Y si has sentido alguna vez que tu vida se convirtió en un guión repetido, sabrás lo peligroso que puede ser el primer instante en que alguien logra romperlo. Por eso te invito a que te suscribas ahora mismo a Relato Infinito. Porque aquí descubrirás historias que parecen susurradas en secreto, relatos que no se olvidan y que pueden removerte por dentro. Dale like y comenta si alguna vez has sentido que estabas en un lugar correcto por fuera, pero equivocado por dentro. Todo comenzó en un sótano. No un espacio oscuro y húmedo como en las películas, sino una sala terminada con alfombra clara, estanterías de madera llenas de juegos de mesa y un sofá que se hundía un poco en el medio. Era después de una cena con amigos. Ernesto se había quedado dormido arriba, en el sillón reclinable, con la televisión encendida a bajo volumen. Claudia había bajado sola a guardar algunas cosas, disfrutando de esa calma extraña que llega cuando la casa se vacía. Pero esa noche no estaba tan sola como pensaba. Daniel apareció en el umbral de las escaleras sin anunciarse. Tenía 43 años, divorciado, padre de 2 hijos que veía en fines de semana alternos. Ernesto lo había conocido meses atrás en una barbacoa organizada por un vecino, y desde entonces se volvió alguien habitual en la casa. Ayudaba a montar estantes, reparaba luces, compartía cervezas los domingos. Era de esas presencias que parecían inofensivas porque siempre estaban ligadas a algo práctico. Y sin embargo, Claudia había notado cómo, en medio de conversaciones banales, su mirada se quedaba un segundo más en ella. Lo que ocurrió en el sótano no fue un accidente repentino ni un impulso incontrolado. Fue el resultado de semanas de pequeñas grietas. Claudia recordaba con claridad aquella vez que subió a un banquito para alcanzar una caja y Daniel le sostuvo de la cintura con una mano firme. Ambos se quedaron quietos, demasiado tiempo para justificarlo como un gesto inocente. O la ocasión en que, en medio de una cena, sus manos se rozaron al pasarse un plato y ninguno se apartó de inmediato. Momentos mínimos, casi invisibles para cualquiera, pero que en su interior encendían una chispa olvidada. Ella había cumplido con todo lo que debía. Era buena madre, esposa organizada, profesional dedicada. Sin embargo, en medio de ese guión perfecto, se sentía como una actriz interpretando un papel que ya no reconocía. Y fue esa grieta la que Daniel percibió. Lo entendió sin que ella pronunciara una sola palabra. La forma en que la miraba no era de curiosidad superficial, sino de alguien que veía lo que estaba roto y quería acercarse. El descenso al sótano fue, en realidad, un descenso a esa otra versión de sí misma que Claudia llevaba años reprimiendo. Ella sabía que debía decirle que se fuera, que aquello no estaba bien, pero se quedó quieta. Sintió su respiración a la espalda, ese leve calor,
que derrumbaba muros invisibles. En la superficie no pasó nada, apenas unos pasos compartidos, un instante detenido, pero en su interior fue devastador, porque comprendió que había cruzado una línea incluso antes de mover un dedo. Desde entonces, el peso de ese sótano se instaló en todos los rincones de la casa. Claudia doblaba toallas, preparaba café, revisaba correos, y aún así, no podía evitar pensar en lo que había sentido aquella noche. No se trataba de un descuido, de un error pasajero, sino de algo intencional, más lento, más profundo. Algo que la hacía temblar porque no se arrepentía. Daniel siguió apareciendo como si nada hubiera cambiado. Tocaba la puerta trasera con la excusa de un filtro de agua, de un cargador olvidado, de un tornillo flojo. Y cada visita, cada cruce de miradas, era como una gota más sobre una roca ya agrietada. No necesitaban palabras, no necesitaban confesiones. La complicidad se había vuelto su propio idioma. Y lo peor no era la posibilidad de ser descubiertos, sino lo fácil que se volvía a desear que ocurriera de nuevo. Claudia comenzó a sentirse ajena en su propia vida. Su esposo la saludaba con un beso en la mejilla, agradecía la cena, la acompañaba en la rutina. Nada de lo que hacía Ernesto era cruel ni hiriente, pero todo estaba cargado de ausencia. La tocaba por costumbre, no por deseo. Le preguntaba cómo estaba, pero sin esperar realmente la respuesta. Y fue en ese vacío donde Daniel se convirtió en el recordatorio más peligroso, que aún era una mujer viva, capaz de estremecerse, de sentirse vista. Las noches se volvieron más pesadas. El silencio al lado de Ernesto, más filoso que cualquier pelea. Y en cada rincón del día, Claudia repetía para sí la misma pregunta. ¿Qué significa desear algo que sabes que puede arruinarlo todo? La respuesta no llegaba, pero la necesidad de volver a sentir aquella intensidad se colaba en cada pensamiento, como un eco imposible de callar. Desde mucho antes de aquella noche en el sótano, Claudia había sentido que algo se movía bajo la superficie de su vida ordenada. Daniel no apareció como un extraño repentino, sino como alguien que fue entrando poco a poco en la dinámica familiar, con gestos tan simples que nadie sospechaba. Al principio solo era el amigo de Ernesto, el hombre servicial que ayudaba con lo que hiciera falta. Cambiaba un bombillo, movía cajas pesadas, explicaba con paciencia cómo reparar un grifo. Y cada una de esas intervenciones parecía tan normal que pasaba desapercibida. Lo que nadie veía era lo que ocurría en los márgenes. Cuando Daniel levantaba algo del suelo y Claudia se cruzaba con su mirada, había un segundo en el que parecía que el tiempo se detenía. No eran palabras ni gestos explícitos, solo esa sensación de estar siendo observada con una atención que hacía años no experimentaba. Era como si alguien hubiese decidido verla más allá del papel de esposa eficiente y madre responsable. Y ese descubrimiento fue, para ella, tan desconcertante como adictivo. Claudia comenzó a notar pequeños cambios en sí misma. Se arreglaba un poco más el cabello los días que sabía que Daniel pasaría por la casa. Elegía blusas diferentes, no porque buscara algo evidente, sino porque sentía esa necesidad interna de volver a sentirse mirada. Y aunque se repetía que todo era inocente, que solo era vanidad pasajera, en su interior comprendía que había algo más profundo en juego. El primer roce ocurrió en una situación mínima. Estaban colocando estantes en el garaje. Claudia subió a un banquito para alcanzar una caja y Daniel, casi instintivamente, la sujetó de la cintura para asegurarse de que no cayera. Fue un contacto breve, apenas unos segundos, pero a Claudia le bastó para sentir que algo se quebraba en ella. No fue el toque en sí,
sino la manera en que se quedó grabado en su memoria mucho después, repitiéndose como un eco en medio de la rutina. Desde ese momento, cada encuentro empezó a cargarse de tensión. Durante las cenas con amigos, ella podía sentir cómo su presencia llenaba la habitación de una manera distinta. No hacía falta que la mirara directamente. Bastaba con saber que estaba cerca. Era una especie de electricidad silenciosa, una chispa que no necesitaba palabras para encenderla. Y Claudia, en lugar de huir, se encontró buscándola cada vez con más frecuencia. Lo que más la desconcertaba era que no había odio en su matrimonio, ni peleas, ni reproches constantes. Su esposo Ernesto era un hombre correcto, cumplidor, alguien que nunca le había levantado la voz. Pero su vida juntos se había convertido en un paisaje gris, donde todo era predecible, seguro y aburrido. La pasión se había desvanecido hacía años, reemplazada por la rutina. Y aunque Claudia no lo decía en voz alta, dentro de sí ardía la certeza de que aún quería sentirse deseada. Aún quería recordar cómo era que el corazón latiera con fuerza por algo más que obligaciones. Daniel apareció como el recordatorio de eso. No lo hizo con frases dulces ni gestos exagerados. Lo hizo con detalles que parecían invisibles para cualquiera, menos para ella. Era la forma en que se quedaba un poco más después de ayudar con un arreglo, o el modo en que sus comentarios eran demasiado específicos, como si prestara atención a cosas que los demás no notaban. Cuando ella hacía un comentario trivial, él reía más de lo necesario, y ese sonido quedaba suspendido en el aire como una confesión que ninguno se atrevía a hacer. Claudia comenzó a sentirse culpable incluso antes de que ocurriera algo. Cada vez que lo recordaba, era como si estuviera traicionando en secreto a Ernesto. No porque hubiese un acto concreto, sino porque su mente ya había comenzado a recorrer un camino del que sería difícil regresar. Y esa contradicción la atormentaba. ¿Cómo podía anhelar algo que sabía que estaba mal? La respuesta era simple, aunque no quería admitirlo, porque lo necesitaba. Las noches en casa se hicieron más silenciosas. Ernesto, agotado por el trabajo, se quedaba dormido en el sofá con el portátil aún encendido. Claudia se quedaba despierta un rato más, mirando la televisión sin prestar atención. Y en esos momentos no podía evitar pensar en Daniel, en la forma en que la había mirado, en la cercanía que habían compartido, en esa sensación de peligro y vitalidad que hacía años no experimentaba. Cuando Daniel comenzó a enviarle mensajes casuales, el terreno ya estaba preparado. No eran palabras directas, solo comentarios inocentes con un trasfondo difícil de ignorar. Tu pasta quedó mejor que la del restaurante. Te veías graciosa cuando intentabas usar ese destornillador. Eran frases ligeras, pero cargadas de una complicidad silenciosa. Y aunque Claudia podría haber cerrado esa puerta con respuestas cortas, nunca lo hizo. Respondía con una carita sonriente, con una palabra breve, suficiente para mantener abierto el canal. En el fondo, sabía que ese era el inicio de algo más, pero no lo detuvo. Cada mensaje era una dosis de adrenalina. Claudia sentía que volvía a vivir. Revisaba el teléfono en secreto, a escondidas, con el corazón acelerado como una adolescente. Y lo peor era que disfrutaba esa sensación. No era un accidente, no era confusión, era elección. La elección de volver a sentirse viva, aunque supiera que estaba entrando en un terreno peligroso. Las visitas de Daniel a la casa continuaron, y cada vez resultaba más evidente que había un lenguaje oculto entre ellos. La forma en que sus dedos se rozaban al pasarse un objeto, la manera en que se sostenían las miradas un instante más de lo normal.
todo se acumulaba como una tensión que crecía día tras día. Claudia sentía que estaba jugando con fuego, pero también que ya no podía retroceder. El sótano no fue el inicio. Fue solo el punto en el que lo que ya existía se volvió imposible de negar. Cada momento anterior había sido una construcción lenta, una cadena de pequeñas traiciones que la habían llevado hasta allí. Y lo que más la asustaba no era lo que había ocurrido, sino lo fácil que había sido permitirlo. Claudia comprendió que no se trataba únicamente de Daniel. Se trataba de ella misma, de su necesidad reprimida, de su deseo de escapar de una vida donde se había convertido en un fantasma de sí misma. Daniel solo había sido el catalizador, el espejo que le recordaba que aún existía una mujer viva detrás de la madre, la esposa y la profesional. Y si alguna vez has sentido que algo dentro de ti pedía a gritos romper la rutina, aunque supieras que podía costarte todo lo que habías construido, sabrás lo que Claudia estaba viviendo. Por eso suscríbete ahora mismo a Relato Infinito y activa la campanita, porque aquí encontrarás historias que revelan lo que muchos callan y que te harán quedarte hasta el final para descubrir qué ocurrió realmente. El día después de aquella primera vez en el sótano, Claudia despertó con la sensación de que el aire en la casa era distinto. El desayuno transcurrió como cualquier otro. Ernesto hojeaba el periódico. La cafetera lanzaba vapor. Los platos tintineaban suavemente sobre la mesa. Nadie habría adivinado que debajo de esa rutina había un secreto que ya había comenzado a crecer, como una grieta invisible en el suelo. Claudia intentó convencerse de que lo ocurrido podía quedarse en el sótano, que bastaba con enterrarlo en el silencio y seguir adelante como si nunca hubiera pasado. Pero era imposible. Cada rincón de la casa se lo recordaba. El sofá parecía cargar todavía con la huella de su cuerpo tembloroso. La alfombra tenía un peso distinto bajo sus pies, como si las fibras guardaran la memoria de lo que había ocurrido allí. Incluso la voz de Ernesto, cuando le preguntaba a algo trivial, le sonaba lejana, como si hablara desde otra vida. Lo que más la perturbaba era que no había arrepentimiento. Sí, había miedo, culpa y un vértigo constante en el estómago, pero también una certeza innegable. Se había sentido viva. Después de años de rutina, alguien la había mirado como si fuese irreemplazable. Y esa sensación era tan poderosa que resultaba imposible de olvidar. Daniel, por su parte, no mencionó nada en los días posteriores. Seguía apareciendo en la casa con la misma normalidad de siempre, saludando a Ernesto, hablando de cosas cotidianas, arreglando lo que se ofreciera. Pero Claudia podía sentirlo. Había un brillo en sus ojos cuando cruzaban miradas, un reconocimiento silencioso, como si ambos estuvieran sosteniendo un secreto tan frágil que cualquier palabra podría romperlo. La tensión se volvió un huésped invisible en cada encuentro. Claudia intentaba mantener las distancias, pero cada gesto suyo la arrastraba de nuevo hacia el borde. Cuando él le alcanzaba una herramienta y sus dedos se rozaban, su cuerpo reaccionaba como si ese contacto mínimo encendiera una chispa eléctrica. Cuando la elogiaba por algo tan trivial como su manera de cocinar, ella sentía que sus mejillas ardían más de lo que deberían. Era absurdo y peligroso, pero también inevitable. En el fondo, Claudia sabía que aquello no podía sostenerse en el tiempo. Una parte de ella quería frenarlo antes de que fuera demasiado tarde, pero otra parte, más callada y más fuerte, deseaba lo contrario. Era esa parte la que se quedaba despierta en la cama por las noches, mirando el techo, reviviendo cada instante del sótano como si quisiera grabarlo en su piel para siempre. El matrimonio con Ernesto se mantenía en la superficie,
intacto a los ojos de los demás. Aún compartían cenas, aún hablaban de las tareas del hogar, aún se presentaban como un matrimonio sólido ante amigos y familiares. Pero Claudia sentía que ya nada era igual. Había un muro invisible levantado entre ellos, un muro que ella misma había permitido que creciera. Y lo peor de todo era que Ernesto parecía no notarlo. Su rutina era tan férrea, tan automática, que no se detenía a observar que algo en su esposa estaba cambiando. La segunda vez que Claudia y Daniel quedaron solos, no hubo plan previo. Fue una tarde cualquiera, cuando Ernesto salió a comprar materiales para un arreglo en la casa, y Daniel se quedó terminando un par de detalles en el patio. Claudia salió con una bandeja de limonada como excusa, pero en realidad buscaba un pretexto para cruzar esa línea invisible otra vez. Sus miradas se encontraron y fue suficiente. El vaso que él tomó de sus manos quedó olvidado en la mesa, porque lo que los unía en ese momento no era sed, era deseo contenido. No fue tan repentino como en el sótano. Fue más lento, casi imperceptible, como una corriente que arrastra sin que uno lo note, hasta que ya está en medio del río. Claudia lo supo en el instante en que lo dejó acercarse. Podría haberse apartado, podría haber dicho algo, pero no lo hizo. Y lo que ocurrió después fue todavía más devastador que la primera vez, porque ya no había sorpresa ni confusión, había decisión. A partir de ese día, Claudia dejó de engañarse. Ya no podía decir que todo había sido un accidente. Lo que estaban haciendo era consciente, deliberado. Y con cada nuevo encuentro, el peso de la culpa crecía, pero también lo hacía la intensidad de lo que sentía. Era como si viviera una doble vida. De día, la mujer ejemplar que mantenía todo en orden. De noche, una cómplice del secreto más peligroso de su vida. Cada mensaje que llegaba al teléfono se volvía una tentación irresistible. No eran mensajes largos ni románticos. Bastaba con una palabra, una frase, para desatar la tormenta. Y Claudia respondía, siempre. A veces con algo inocente, a veces con un silencio que decía más que cualquier oración. Sabía que se estaba acercando a un límite del que ya no habría vuelta atrás, pero lo hacía igual. El verdadero dilema no era Daniel, era ella misma. Era su necesidad de volver a sentirse alguien más que la esposa invisible, la madre incansable, la mujer que todos daban por sentada. Daniel era el recordatorio de que todavía podía ser deseada, de que todavía había un fuego dentro de ella que no estaba apagado. Y esa revelación era tan adictiva que ni siquiera la culpa lograba frenarla. Cada paso que daban juntos los llevaba más lejos de la línea. Y aunque Claudia lo sabía, no retrocedía. Era como caminar hacia un precipicio con los ojos abiertos, sabiendo que la caída era inevitable, pero sin poder detenerse. Y si alguna vez has sentido esa atracción que no puedes controlar, ese impulso que desafía todo lo que sabes que está bien, comprenderás lo que estaba viviendo Claudia. Por eso, si esta historia te está atrapando, suscríbete ya mismo a Relato Infinito y déjanos tu like, porque lo que viene después es aún más intenso y no vas a querer perderte cómo termina todo. El peso del secreto comenzó a filtrarse en la vida cotidiana de Claudia, como agua a través de una grieta en la pared. Al principio era invisible, solo un leve cambio en su respiración, cuando escuchaba el timbre del teléfono, o un sobresalto cada vez que veía la camioneta de Daniel estacionada cerca. Pero poco a poco se convirtió en un ruido de fondo constante, un recordatorio persistente de que había cruzado una línea que nunca había imaginado cruzar. Durante las cenas familiares, Claudia se descubría a sí misma mirando a Ernesto con una mezcla de culpa y desconexión.
Él hablaba de noticias, de la última reparación del jardín o de planes para visitar a su hermano, y ella asentía en silencio, fingiendo estar presente. En realidad, su mente estaba en otra parte, repitiendo escenas que no quería recordar y al mismo tiempo no podía olvidar. Lo más difícil eran los momentos de aparente calma. Una taza de café en la mañana, el sonido de la lavadora girando, el roce del viento contra las ventanas. Todo se había vuelto terreno peligroso, porque incluso en esos instantes, Claudia podía sentir la sombra de Daniel a su lado. Era como si su sola memoria hubiera tomado asiento en cada rincón de la casa, esperando a que ella se quebrara de nuevo. Lo que más la perturbaba era lo fácil que se había vuelto justificar pequeños encuentros. Una visita rápida para revisar el termostato, un mensaje corto que solo decía ¿estás bien? Un cruce en el supermercado que parecía casual, pero que los dejaba paralizados unos segundos más de lo permitido. No era necesario nada más para que la tensión regresara con la misma fuerza. El silencio que Claudia compartía con Daniel se había convertido en un lenguaje propio. No necesitaban palabras, bastaba una mirada prolongada, un gesto mínimo, un roce accidental. Cada uno de esos momentos llevaba consigo una carga tan densa que parecía imposible de sostener. Y sin embargo, ambos lo sostenían. Con cada nuevo encuentro, Claudia sentía que se alejaba más de la versión de sí misma que había construido durante tantos años. Ya no era la mujer confiable que todos conocían, la que mantenía la casa en orden y la rutina bajo control. Ahora era alguien distinto, alguien que caminaba con el corazón acelerado y los pensamientos divididos, alguien que temía ser descubierta y al mismo tiempo deseaba volver a arriesgarse. La contradicción la consumía. En las noches, mientras Ernesto dormía profundamente a su lado, ella permanecía despierta, con la mente atrapada en recuerdos que se mezclaban con fantasías. Imaginaba lo que pasaría si Daniel tocara nuevamente a la puerta, si cruzara la línea otra vez. Se juraba a sí misma que diría que no, que lo detendría antes de caer. Pero en el fondo, sabía que no podía confiar en esa promesa. La tercera vez que quedaron solos no fue planeada. Ernesto había salido a una reunión y los hijos de Daniel estaban en casa de su madre. Fue un día nublado, cargado de humedad. El tipo de clima que volvía pesada hasta la respiración. Claudia estaba en la cocina cuando escuchó los pasos en el pasillo. No necesitó mirar para saber quién era. El simple eco de sus zapatos en la madera le bastó para que todo su cuerpo reaccionara. Daniel no dijo nada. Ni siquiera intentó inventar una excusa. Simplemente la observó en silencio, como si esperara a que ella decidiera qué camino tomar. Y fue en ese instante que Claudia entendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No era él quien la empujaba hacia el borde. Era ella misma quien lo buscaba. Se acercó despacio, demasiado despacio, como si cada paso pesara toneladas. Cuando estuvo frente a él, el aire entre ambos se volvió insoportable. El silencio zumbaba en sus oídos. Su corazón golpeaba con fuerza en el pecho. No necesitaban más. En esa cercanía había una verdad que ninguno podía negar. Lo que ocurrió después no fue un arrebato, sino una entrega. Fue más lento, más profundo y demasiado para ella, porque ya no se trataba solo de un error aislado, ni de una tentación pasajera. Era una decisión consciente, tomada con los ojos abiertos y el alma dividida. Fue devastador porque no hubo confusión ni excusas, solo deseo y voluntad. Cuando todo terminó, Claudia permaneció inmóvil, incapaz de entender cómo había llegado hasta allí. La habitación parecía distinta, más pequeña,
como si las paredes se hubieran cerrado alrededor de su secreto. Daniel se marchó sin decir nada, y ese silencio pesó más que cualquier palabra. Esa noche, mientras se duchaba, Claudia se observó en el espejo empañado. No vio solo a una mujer, sino a dos. La que seguía cumpliendo con su vida diaria y la que había cruzado una frontera peligrosa. Se preguntó cuál de esas versiones era la real, y lo más doloroso fue descubrir que no sabía la respuesta. El remordimiento llegó, sí, pero también la certeza de que no podría detenerse. El deseo ya estaba instalado como una sombra, y por mucho que intentara ignorarlo, seguiría ahí. Esa fue la conclusión más dura. No era un resbalón, era una elección repetida. Si alguna vez has sentido que lo prohibido se convierte en una tentación imposible de ignorar, entenderás lo que Claudia estaba viviendo. Por eso, si quieres descubrir cómo esta historia sigue escalando hasta el desenlace más inesperado, suscríbete ahora mismo a Relato Infinito y deja tu like. Así más personas podrán escuchar estas historias que nadie se atreve a contar, pero que todos necesitamos escuchar. Los días siguientes parecieron fluir con la normalidad engañosa de una rutina bien ensayada. Claudia preparaba desayunos, contestaba correos de trabajo, acompañaba a su hija en las tareas escolares y sonreía en los encuentros sociales. Desde fuera, nadie habría sospechado nada. Todo parecía estable, ordenado, como si el equilibrio de siempre permaneciera intacto. Pero por dentro, la grieta seguía creciendo. Cada rincón de la casa llevaba consigo un recuerdo. El sofá del salón le recordaba las noches de silencio con Ernesto. Los cubiertos alineados en la cocina le recordaban lo meticulosa que había sido siempre para mantener el control. Y el garaje ya no era un espacio para almacenar cajas y herramientas, sino un escenario cargado de un recuerdo que se le había tatuado en la piel. Era el lugar donde había dejado de ser quien creía ser. Daniel, por su parte, mantenía una presencia discreta pero insistente. Nunca la llamaba. Nunca enviaba mensajes que pudieran levantar sospechas. Pero su figura se presentaba en los lugares más comunes. Una visita rápida para ayudar con el jardín. Un saludo en el supermercado. Una coincidencia en la cafetería del barrio. Y cada vez que sus miradas se cruzaban, Claudia sentía que el mundo entero se detenía unos segundos. Era una complicidad silenciosa que pesaba más que cualquier palabra. Lo más perturbador no era la culpa, sino la sensación de vitalidad que la acompañaba después de cada encuentro. Una energía peligrosa, como si hubiera despertado algo dormido durante años. Mientras doblaba la ropa, mientras pasaba la aspiradora, mientras sonreía a su esposo durante una cena familiar. Se repetía a sí misma que debía detenerlo, que tenía que cerrarle la puerta a esa historia. Pero en el fondo, sabía que no lo haría. No todavía. La noche que todo se quebró comenzó de manera inocente. Era un sábado húmedo de verano, con el aire cargado de tormenta. Ernesto había salido temprano a visitar a un amigo y la casa estaba en silencio. Claudia estaba en la sala, leyendo un libro que no lograba concentrarla, cuando escuchó el golpe leve en la puerta trasera. No necesitó mirar para saber quién era. El corazón le dio un vuelco inmediato. Abrió la puerta y allí estaba Daniel, con una expresión que no pedía permiso ni explicaciones. No dijo nada, y ella tampoco. El silencio era demasiado elocuente. Era el mismo silencio que los había acompañado desde el primer cruce de miradas. Pero esa noche sonaba distinto, más urgente, más definitivo. Lo que ocurrió después no fue un impulso ciego ni un accidente. Fue una elección. Ambos lo sabían. Se acercaron despacio, como si cada paso pesara toneladas.
Y cuando estuvieron lo suficientemente cerca, la atmósfera de la casa se transformó. La tensión acumulada durante semanas se desató en un instante. Fue más lento que la primera vez, más profundo que cualquier recuerdo. Demasiado para ambos. No había duda ni resistencia, solo una rendición silenciosa. Claudia sintió que el tiempo se fragmentaba. Cada respiración, cada movimiento, cada roce tenía un peso insoportable. El mundo exterior desapareció. No había esposo, no había hija, no había responsabilidades. Solo quedaban dos cuerpos y una intensidad que superaba cualquier justificación. Fue devastador, porque ya no podía engañarse más. Lo deseaba tanto como él. Cuando todo terminó, no hubo palabras. Daniel la miró como si buscara una respuesta en sus ojos, pero ella no pudo dársela. Lo único que tenía era un temblor en las manos y un silencio que gritaba más que cualquier confesión. Él se marchó como había llegado, sin promesas ni despedidas, y Claudia se quedó allí, sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, sintiendo cómo el aire se volvía demasiado denso para respirar. Esa noche, al acostarse junto a Ernesto, sintió la distancia como una barrera de hierro entre ellos. Él dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que había en su propio hogar. Ella, en cambio, se quedó con los ojos abiertos durante horas, repitiendo en su mente cada detalle, cada instante. No era solo la culpa lo que la mantenía despierta. Era el reconocimiento de que ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron una sucesión de máscaras. Claudia sonreía, cumplía con sus obligaciones, hacía todo lo esperado. Pero por dentro estaba dividida. La rutina parecía más frágil que nunca, como si bastara un pequeño gesto para que todo se viniera abajo. Y lo más peligroso era que ya no sabía si quería evitarlo. Cada vez que Daniel aparecía, aunque fuera de lejos, Claudia sentía una corriente eléctrica recorrerla. No necesitaban tocarse, ni siquiera hablar. El secreto era suficiente para mantener vivo el fuego. Y ese fuego, aunque peligroso, era lo único que le recordaba que aún estaba viva. Al caer la noche, cuando la casa quedaba en silencio, Claudia se preguntaba qué pasaría si alguien descubriera la verdad. Imaginaba la reacción de Ernesto, la decepción en los ojos de su hija, el juicio de quienes la rodeaban. Pero lo que más la aterraba no era la posibilidad de ser descubierta, sino la certeza de que lo volvería a hacer. Porque ya no se trataba de un error aislado. Se había convertido en una parte de ella. Ese era el verdadero dilema. No cómo detenerlo, sino cómo vivir consigo misma, sabiendo que no quería detenerlo. Y esa verdad, más que la culpa, era la que la mantenía despierta cada noche. Si alguna vez te has encontrado atrapado en una decisión que sabes que cambiará tu vida para siempre, entenderás la encrucijada de Claudia. Por eso, suscríbete ahora mismo a Relato Infinito. Dale like a este video y comenta tu opinión. Así, más personas podrán descubrir estas historias intensas que ponen a prueba los límites de lo prohibido. Claudia se miró al espejo del baño, una mañana cualquiera, y apenas reconoció el reflejo. El cabello perfectamente recogido, la blusa impecable, el maquillaje calculado para aparentar serenidad. Todo estaba en su sitio. Pero detrás de los ojos, algo había cambiado para siempre. Esa mujer ya no era la misma que preparaba almuerzos de rutina y revisaba listas interminables sin preguntarse nada. Había cruzado un umbral del que no existía regreso, aunque nadie más lo supiera. El recuerdo de Daniel no era solo una sombra, era una presencia constante que vivía bajo la piel. No importaba cuánto se esforzara en llenar los días con trabajo, familia o responsabilidades. Bastaba un instante de silencio para que su mente regresara al garaje, al contacto,
al ritmo lento y devastador que había desarmado toda su estabilidad. Era como un tatuaje invisible que ardía cada vez que intentaba olvidarlo. Lo peor no era la culpa. Lo peor era la dualidad. Una parte de ella seguía cumpliendo con la rutina, con el rol de madre, esposa y profesional ejemplar. Pero la otra parte vivía en secreto, alimentándose de un recuerdo prohibido que la hacía sentirse viva. Y mientras más intentaba sofocarla, más fuerte latía esa parte oculta. Pasaron semanas sin que Daniel cruzara la puerta de su casa, pero el eco de lo que habían hecho no se disipaba. En las noches, Claudia se sentaba en el sofá con la televisión encendida como ruido de fondo y sentía la ausencia como si fuera otra persona. La verdadera condena no fue el acto, sino la espera. Vivía cada día con la sensación de que todo podía derrumbarse en cualquier momento. Bastaba una palabra equivocada, una mirada demasiado larga, un mensaje mal borrado. El matrimonio que había construido durante más de una década pendía de un hilo invisible. Y aún así, lo más perturbador era que Claudia no sabía si quería salvarlo, porque la chispa que había encendido Daniel no era algo que pudiera devolverse al silencio. Ahora lo llevaba consigo, como una cicatriz brillante que nadie más veía, en cada saludo con su esposo, en cada gesto familiar, en cada cena aparentemente normal. Sentía que existía un guión secreto corriendo por debajo de todo. Un guión escrito con fuego, imposible de borrar. Una tarde de otoño, mientras barría las hojas secas del jardín, Claudia comprendió que había llegado al punto sin retorno. Ya no se trataba de decidir si iba a volver a verlo, sino de aceptar que lo que había ocurrido la había cambiado para siempre. Podía elegir callar, podía elegir fingir, podía elegir seguir interpretando el papel de la mujer perfecta, pero no podía regresar a la inocencia de antes. El verdadero castigo era vivir con el recuerdo. No necesitaba otra traición para sentirse marcada. Bastaba con cerrar los ojos y recordar la forma en que él la había mirado, la forma en que había sentido su piel temblar bajo un contacto prohibido. Esa memoria ya era suficiente para convertir cada día en un dilema. Esa noche, mientras Ernesto roncaba suavemente a su lado, Claudia se levantó de la cama y caminó hasta la ventana del salón. Afuera, las luces de la calle parpadeaban sobre el pavimento húmedo. Se apoyó contra el cristal frío y, por un momento, se permitió pensar en un futuro imposible. Un futuro en el que no había reglas, ni promesas rotas, ni culpas. Un futuro en el que la pasión podía vivirse sin esconderse. Pero al abrir los ojos, el reflejo del cristal le devolvió la misma verdad. No había escapatoria. Lo que había hecho se quedaría con ella para siempre, como una marca silenciosa que acompañaría cada paso de su vida. Y allí, en ese instante de soledad y confesión muda, entendió algo. A veces, lo que más nos destruye no es el error cometido, sino la certeza de que volveríamos a cometerlo, si se presentara la oportunidad. Claudia regresó a la cama con el corazón cargado, consciente de que había enterrado una versión de sí misma que jamás volvería. Y en el silencio de la noche, aceptó que la herida que había abierto nunca sanaría del todo. Porque lo más devastador no fue haber cruzado la línea. Lo más devastador fue descubrir que, en el fondo, no quería volver atrás. Si esta historia te mantuvo al borde, no olvides suscribirte a Relato Infinito, darle like y dejar tu comentario. Tu apoyo es lo que mantiene vivas estas historias que nadie se atreve a contar, pero que todos necesitamos escuchar.